Amén. Bien, amados hermanos, ya vamos a empezar con esta segunda clase, se le podría decir, o también segundo estudio bíblico, hermanos amados, que vamos a entregar con la ayuda del Señor en este mes ya, amados hermanos, siempre realizándolo los días viernes, hermanos amados, y por motivos ayer de salud no podíamos realizarlo el día de ayer. La verdad, mi esposa se encontraba un poquito delicada de salud, así que tratamos de hacerlo hoy día para que ella ya pudiera estar mejor y por el tema de los pequeños acá, de las pequeñas, es un poco complicado haber podido hacer el estudio el día de ayer y haber estado cuidando de mis hijas. Así que hoy día ya, por la gracia del Señor, ya ella se encuentra mejor. Y también Dios nos da la posibilidad de poder hacer este estudio este día sábado. Así que le damos gracias al Señor por esta posibilidad y esperando que sea de gran bendición, como lo fue para mi vida también poder ir anotando algunas cositas, algunos puntos importantes y también poder ir resumiendo lo más que se pueda este tema que, como le decía al principio, es bastante amplio, ¿ya? Así que vamos a comenzar con este tema, amados hermanos, que es el tema de el propósito de las pruebas en el cristiano. Así decidimos colocarle como tema, hermanos amados, sabiendo de que una de las cosas que el cristiano va a pasar siempre, hermanos amados, va a ser el poder estar en pruebas, también en dificultades. Son cosas que sí o sí vamos a tener que enfrentar en algún momento, hermanos amados, y quizá usted pueda decir, no he enfrentado ni una prueba todavía, soy joven, he vivido una vida plena, o quizás está en la prueba en estos momentos, o se puede encontrar en alguna dificultad. Este estudio, este breve estudio le va a servir para poder pasar de mejor manera esa prueba y entender también por qué está en eso, ¿ya? Entenderlo, ¿ya? Así que vamos con el versículo o con el texto bíblico que vamos a ocupar de base, ¿ya? Para este estudio, que es Santiago, capítulo 1, verso 2 al 3. Ese va a ser el texto bíblico que vamos a ocupar como base para nuestro estudio bíblico del día de hoy, ya que es Santiago, capítulo 1, verso 2 al 3, y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Y la escritura dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor por un momento para que Dios nos pueda dirigir en este día, en este estudio. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, Dios mío, por la vida, por la salud, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Dios amado, por la posibilidad de poder estar junto a mis hermanos, Señor, en este día, a través de estas plataformas que nos permiten poder conectarnos. ¿Esa de la Luciana? Te rogamos en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, que tú puedas bendecir a mis hermanos a través del estudio, puedas, Dios mío, Señor, ayudarles. Dios amado, Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios amado, que puedas en tu corazón. A mí me carga que me saquen las cosas. Dice. Oye, Luciana, anda retando Oye, poderoso de Jesús, amado, bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga
amados hermanos, siempre colocando, hermanos amados, un pequeño recordatorio, que sus micrófonos ojalá puedan estar siempre en silencio para que no suframos interrupciones en el estudio. Y cuando usted quiera, obviamente, opinar o quiera hablar, ahí lo activa nomás, hermanos, sin ningún problema, ¿ya? Así que partamos, hermanos amados, con el versículo que ocupamos de base, que es el de Santiago 1, 2 capítulo 1, versículo 2 al 3, que nos hablaba, hermanos amados, que no desmintiendo el hecho de que vamos a tener pruebas y dificultades, sino incluso aconsejándonos, hermanos amados, de que cuando estemos en diversas pruebas, hermanos amados, lo miremos siempre de la mirada de poder pasarlas y afrontarlas con un gozo, hermanos amados, que era lo que hablamos en el estudio pasado, hermanos amados, sobre la madurez del cristiano, sobre el poder buscar al Señor, ir creciendo obviamente en el Señor cuando hablamos de la perfecta voluntad del Señor, y también tocábamos el tema de que cuando usted está en la perfecta voluntad del Señor, va a ir madurando, va a ir creciendo, hermanos amados, y parte de eso, hermanos amados, lo final que hablamos del estudio fue el poder vivir una vida de gozo, que era muy diferente a la felicidad, porque la vida con gozo es una vida que indiferente a las situaciones en las que usted pueda estar pasando, usted sigue con una fe inquebrantable, usted sigue alabando y glorificando al Señor. En cambio, la felicidad depende del momento. Si hay bendición en el hogar, puede venir una alegría, una felicidad, pero cuando ya no la hay esta bendición, o cuando vienen los problemas, la felicidad ahí obviamente se va, pero el gozo se mantiene. El gozo del Señor, el gozo de saber de que tenemos un Dios grande y poderoso que está con nosotros, hermano amado, eso no lo va a poder sacar nadie de nuestro corazón. Y por eso el apóstol Santiago decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿ya? Sabiendo que la iglesia primitiva fue una de las iglesias más probadas en la historia, sabiendo que la mayoría fueron mártires, muertos por hermanos amados a filo de espada, como dice la escritura, muertos de manera horrorosas que nosotros veríamos en este tiempo, pero ellos sufrieron muertes no por ser delincuentes, sino por defender la causa del Señor. Así que decía el apóstol Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos amados, produce la paciencia que debemos tener, hermanos amados, en estos tiempos para no desesperarnos, ¿ya? Y colocaba como la primera pregunta, que es como casi la más obvia, hermanos amados, de poder decir qué es una prueba, ¿ya? Lo anotaba y trataba de resumirlo como una dificultad más que nada, un problema que Dios permite que ocurra en nuestra vida, ¿ya? Dios permite que ocurra en nuestras vidas, pero con el fin de que crezcamos y maduremos espiritualmente, ¿ya? Por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, no sé si mi hermana Daniela Yefe podrá darle lectura a este versículo bíblico, primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Como le decía, es para que podamos crecer y madurar espiritualmente. La prueba tiene por función que nuestra vida espiritual crezca, ¿ya? Y que Dios le bendiga a mi hermana Daniela. Amén, hermano. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. 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 Mire lo importante que el apóstol Pedro decía, hablando sobre el fin de obviamente la prueba, y decía que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione. Amén. El mismo os perfeccione, decía la escritura,
afirme, fortalezca y establezca, ¿ya? O sea, hay una madurez espiritual que el cristiano va a obtener y uno podría decir, pero hermano, ¿para qué? ¿Por qué necesito ser maduro espiritualmente? ¿Por qué, por qué voy a necesitar pasar pruebas si yo con leer la palabra del Señor ya estoy bien? Con ir a la iglesia ya me voy a mantener, con solamente escuchar una alabanza de repente en el vehículo o en el teléfono celular, que es tan fácil buscar una alabanza, ya soy un cristiano de tomo y lomo. Pero hermano, la Escritura nos habla de que en este mundo, si queríamos vivir piadosamente, padeceríamos persecución, ¿ya? Que tendríamos aflicción en este mundo. Vemos el ejemplo de la iglesia primitiva, que por defender su fe tuvo aflicción, hermanos amados. Entonces la Escritura y el apóstol Pablo y los demás apóstoles tuvieron la inspiración de parte de Dios de que en cada uno de los libros del Nuevo Testamento pudieron hablar también del poder madurar en el espíritu, ya no ser niños, incluso dice el apóstol Pablo, sino ser ya hombres maduros espiritualmente, que no deseen, que no tengan necesidad de la leche espiritual, sino que ya puedan recibir algo contundente, hermano amado. Y eso contundente, hermano amado, muchas veces se transforma en una prueba. Eso contundente se transforma en una prueba, porque igual lo vamos a tocar enseguida ese tema. Eso también va a hacer de que usted pueda conocer a Dios y también glorificarle a Él después de la prueba, ¿ya? Eso es muy importante. Nosotros como matrimonio también, y es un tema que con la ayuda del Señor lo podemos contar en diferentes pruebas, hermano amado, que hemos pasado. Hemos crecido, hermano querido, hemos visto la mano del Señor, hemos visto cómo Dios se ha glorificado en nuestra familia, hemos visto cómo el Señor ha sido con nosotros cuando la Escritura dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. No, yo lo he vivido, hermano. Lo he vivido cuando uno piensa que Dios ya no nos escucha. El Señor está ahí atento, con su oído inclinado, a escuchar nuestras oraciones, por más débiles que sean. Pero cuando vemos la respuesta del Señor, entendemos y maduramos en el Señor y decimos, Señor, gracias porque tú permaneces siendo fiel. Gracias porque tú sigues estando al lado de nosotros. Eso va provocando que nuestra fe crezca. Ya cuando usted ve una sanidad en su familia, cuando usted ve que los problemas son solucionados por el Señor, cuando usted ve que después de quizás de un tiempo orando y buscando al Señor en ayuno, en oración, puede encontrar una respuesta, que cuando las puertas se cierran, Dios las abre después de haberle buscado. Eso va a producir fe y paciencia en su vida. Entonces, la prueba, hermano amado, va a ir en ayuda a que la madurez del cristiano sea cada día más grande, ¿ya? Como le decía recién, esta prueba son los procesos que Dios nos hace pasar para que aprendamos a no huir, ¿ya? Sino a enfrentar con fe la prueba, obviamente, creyendo de que Dios está en total control de nuestras vidas, ¿ya? Por eso, hermano amado, nosotros siempre podemos conversar de que nosotros como jóvenes debemos tener un buen fundamento. Debemos tener un fundamento espiritual, hermano amado, que no nos haga huir en el momento de la prueba. ¿Cuántas personas han quizá dicho, no, Señor, me enviaste esta enfermedad, esta dificultad, me enviaste esto, yo ya no te sirvo más? ¿Por qué? Porque no había un entendimiento a través de la palabra que la prueba va a producir un crecimiento espiritual. Porque no había un entendimiento a través de la palabra que la prueba va a producir fe. Porque no había entendimiento en la palabra del Señor de que la prueba va a producir paciencia, ¿ya? Que la prueba va en ayuda del cristiano, ¿ya? Entonces, si usted está enfrentando una prueba ahora, o la enfrentó en algún momento, o la va a enfrentar en un tiempo más, esto nos ayuda a poder decir, Señor, yo no voy a huir, yo no voy a hacerme a un lado de tu obra, yo no me voy a decepcionar porque tú me envías una prueba. Al contrario, voy a decir, Señor, tú al hijo que ama lo corrige.
hermano amado, muchas veces nos falta oración, muchas veces nos falta el buscarle, muchas veces nos falta la lectura, muchas veces nos falta dejar el pecado, hermano amado. Y la prueba nos va a ayudar a acercarnos al Señor y a crecer y madurar espiritualmente para que las malas costumbres que teníamos las desechemos y podamos avanzar en lo espiritual, hermanos amados. Así que, hermanos amados, la prueba siempre va a ir en ayuda, hermano amado, del creyente, del cristiano, y cuando vean que usted pasó la prueba, los demás van a glorificar a Dios y los demás van a decir, oh, el Dios que tiene él lo ayudó cuando él más lo necesitó, cuando estaba en prueba y dificultad. El Dios de los cristianos no hace oídos sordos a la necesidad de su pueblo. Amén. Así que eso es como fundamental para que entendamos que no debemos huir de la prueba, no debemos de bajar los brazos, sino que entender de que ese proceso va a traer bendición para nuestra vida. ¿Ya? Es algo que el Señor también dejó en su palabra escrito, ¿ya? De que pasaríamos pruebas, ¿ya? Por ejemplo, el Salmo número 23, versículo 4, que es el salmo, uno de los salmos más conocidos, cuando la Escritura dice que pasaremos por el valle de sombra de muerte, ¿ya? Ese salmo nos habla que pasaríamos, hermano amado, por ejemplo, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice la Escritura? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El salmista, David, está diciendo, no temeré mal alguno. Él es valiente. Él sabe que cuando pase por el valle de la sombra de muerte, él va a estar con Dios. Él va a estar ahí al lado. Y esto es lo que de repente algunas personas piensan, que la prueba llegó y Dios se olvidó de ellos. Que la prueba llegó y Dios ya no está, eso es un castigo, Dios lo está castigando porque se portó mal o porque, no sé, quizás defraudó el evangelio, hermano. La prueba la pasamos con Dios. Él está a nuestro lado cuando pasemos la prueba. Él va a estar siempre a nuestro lado, Él no se va a olvidar de usted. Cuando usted esté en la prueba, el salmista decía, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ya? Seremos ayudados por Dios en el momento de la prueba cuando estemos en el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, verso 4. Después tenemos el Salmo 84, verso 6, ¿ya? El Salmo 84. Verso 6, que también nos habla algo muy similar de poder pasar ahora el valle de lágrimas, dice el Salmo 84, verso 6, que dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Dios le bendiga, hermanos amados. Y la Escritura le hablaba a través de este salmo de que en algún momento también pasaremos por el valle de lágrimas, pasaremos por tristeza, por dificultades, pasaremos por momentos difíciles donde quizás derramaremos lágrimas, hermano amado, pero en ese proceso también Dios estará con nosotros, en ese proceso entenderemos. Y yo siempre me acuerdo la primera pérdida que tuvimos, yo aprendí a conocer al Señor en la tristeza, hermano amado. Yo aprendí a conocer al Señor en la tristeza. Yo aprendí a conocer al Señor ahí cuando yo no tenía ánimo, Él me dio ánimo para seguir adelante. Cuando yo no tenía fuerza ni para orar, Él estuvo ahí conmigo y me levantó y me cambió la tristeza por gozo y entendí que en los momentos más difíciles Dios iba a estar conmigo también, hermano amado. También Isaías 43, verso 2. Isaías 43, verso 2. Le iba a pedir a mi hermano Álvaro, que lo veo por ahí igual, si es que pudiera leer el versículo de Isaías, capítulo 43, el verso
2, que es un versículo que de verdad, hermano amado, habla de la misericordia del Señor y del amor del Señor y de una promesa tremenda, hermano amado. ¿Solo el 2? Sí, el capítulo 43, verso 2. Solo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Amén, hermanos amados. Miren lo que el Señor decía a través de este profeta, que aunque pasemos por las aguas o por el fuego, Él nos protegería, hermanos amados. O sea, tremenda bendición de parte del Señor, la cual nos entrega a nosotros. O sea, Él nos dice que no pasaríamos. La Escritura es bien clara y dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán, ¿ya? Y cuando pases también por el fuego, Él no dice que nos quitará de ahí, no. Él dice que cuando pasemos por ahí, Él estará con nosotros, hermano amado. Mire la confianza que usted tiene que tener en el Señor, de poder decir, Señor, tu palabra lo dice, y si tu palabra dice que tú eres fiel y verdadero, y que tú no cambias, hermano amado, la Escritura del Señor dice que Él no cambia, que Él no mengua, que no hay sombra de variación en Él. Entonces podemos decir que esta palabra también es para nosotros, para decir de que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros, y cuando pasemos por el fuego, no nos quemarán, y ni la llama arderá en ti, dice la Escritura. Entonces, es una palabra de fe también para nosotros, de decir, Señor, cuando pasemos la prueba, ayúdame a acordarme de que tú estás conmigo. La prueba, recuerden nuevamente, no la pasamos solo, la pasamos con el Señor, ¿ya? Si Él colocó esta prueba, Él estará a nuestro lado, y eso, como le vuelvo a decir, es algo que la mayoría de los hermanos quizás cuando pasan la prueba y se apartan de Dios, es lo primero que se olvidan, ¿ya? Que el Señor está con ellos, ¿ya? Estas pruebas que someten nuestra fe sirven para bendición de nuestra vida, como le decía, y para la gloria del Señor, ¿ya? Hay algunas características para las pruebas, hermano amado, ¿ya? Que también vamos a ver, y una de las características, y esto tienen que estar bien atentos, hermanos, una de las características principales de la prueba es que son inevitables, ¿ya? No hay cristiano que esté en la perfecta voluntad del Señor que no vaya a pasar una prueba como mínimo en su vida. Y una prueba en la vida va a ser muy poco. O sea, si vemos la vida de la iglesia primitiva, vuelvo a decir, la mayoría de ellos pasaron diversas pruebas. Más el apóstol Pablo, que hablaba de que estuvo en naufragios, estuvo quizás en azotes, estuvo quizás pasando hambre, pasando cárceles, un montón de situaciones donde Dios lo sometió a prueba también, pero son inevitables, hermano amado. Por eso es importante que usted, si no ha pasado la prueba, si no ha pasado por alguna prueba, usted se prepare, ¿ya? Usted se prepare, usted esté firme, usted esté listo ahí, ceñido vuestro lomo, la Escritura dice, listos para la batalla, listos para poder recibir esa prueba, hermano amado, porque es, quizá va a sonar feo, quizá, pero lamentablemente son inevitables. Sí o sí, en algún momento usted va a pasar una prueba, usted va a necesitar estar fortalecido en el Señor, y por eso es importante que usted también pueda escuchar la palabra del Señor. Por ejemplo, un ejemplo que podemos ver es San Juan capítulo 16, verso 33, ¿ya? Ahí nos habla de poder, nos avisa de que íbamos a padecer en algún momento, no a perecer, sino a padecer algunas pruebas, ¿sí? San Juan capítulo 16, verso 33, la Escritura dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Entiende? Después, primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 13, también nos habla, primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Después, nuevamente, podemos volver a lo que leía nuestro hermano Álvaro, Isaías 43, verso 2, que hablaba sobre pasar por las aguas y por el fuego, ¿ya? Pero nos avisan, hermano amado, de que son inevitables, ¿ya? Eso es algo que usted tiene que colocar en su corazón y decir, Señor, yo sé que la prueba es inevitable, así que tengo que estar preparado y tengo que estar con oración, tengo que estar buscando tu palabra, tengo que estar en comunión contigo, fortalecido en el Señor, para que la prueba no me pueda derribar, sino que salgamos airosos de esa prueba glorificando el nombre del Señor. Amén. Así que el segundo punto, hermano amado, que debemos siempre recordar, ya vimos que es inevitable pasar por la prueba, pero también tienen un buen propósito, ¿ya? Pasar por la prueba muchas veces nos va a traer momentos difíciles, pero tienen un buen propósito, ¿ya? Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 28, ¿ya? Romanos capítulo 8, verso 28. Dice, veo que mi hermano Claudio Barrienta ahí está con su Biblia, así que igual le voy a pedir a mi hermano Claudio si puede buscar Romanos capítulo 8, verso 28, si le puede estar dando lectura. Amén, mis hermanos. Le damos lectura, ¿cierto? Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, amén. Mire, hermano, lo importante que yo igual podía anotar como una pequeña, destacar algo de este versículo, es que la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero lo importante que a los que conforme a su propósito son llamados, hermano amado. O sea, cuando estemos pasando por una prueba, lo primero que vamos a estar confirmando, hermano amado, de que somos llamados por Dios, ¿ya? De que estamos siendo primeramente escogidos por Dios para esto, ¿ya? Porque esto trae un conocimiento, ¿ya? Esto trae una madurez espiritualmente. Entonces, es como decir, usted va a tener lo mismo que pasa por cuando usted está estudiando en una universidad, quizás mi hermanita Daniela lo puede también confirmar, quizás pasan 5 años quizás donde tienen que estar estudiando, donde tienen que estar leyendo, donde de repente tienen que estar hasta las 2 de la mañana quizás porque hay que entregar un trabajo, pero después de los 5 años viene la recompensa de un título, viene la recompensa de poder haber aprendido mucho, de poder tener un conocimiento que otras personas no tienen y poder ayudar y poder ejercer esa labor de la cual usted estudió. Así también la prueba, hermano amado, vamos a pasar la prueba, vamos a pasar momentos de oraciones de madrugada, vamos a pasar momentos donde vamos a buscar a Dios en ayuno, en oración, vamos a pasar momentos donde vamos a derramar lágrimas, pero todo eso tiene un buen propósito para que cuando usted salga de la prueba, usted salga como un hombre renovado, un hombre y una mujer nueva en el Señor y puedan decir, gracias Señor, porque cuando estuve en la prueba, aprendí esto. Yo lo que más he podido aprender, hermano amado, de que Dios es un Dios grande y que Él no ha cambiado. Él sigue con el mismo poder de siempre, hermano amado, y cuando cada prueba que he podido pasar y hemos salido de esa prueba, hemos dicho, Señor, gracias, porque si tu palabra dice que tú sanas, tú sigues sanando, sigues obrando a pesar de que en este tiempo no hay culto en iglesia, se podría decir, pero tú sigues sanando, sigues obrando, sigues liberando, sigues transformando personas. Entonces, siempre va a tener un propósito y una de las primeras cosas es decir, Señor, si tú, como le decía antes, estamos quizás estudiando en una universidad y póngale que una persona le haga una beca a usted para que usted estudie gratis, para que usted le pague todo, hermano amado,
Usted se va a sentir que esa persona lo está escogiendo de entre muchos para pagarle su estudio a usted. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Dios nos escoge de entre muchos hermanos y nos dice, a este hijo mío, yo le voy a pasar esta prueba para que él crezca espiritualmente, porque yo tengo un propósito para él en el futuro. Él tiene que madurar porque yo lo quiero usar para esto y para esto otro. Eso lo veíamos en el estudio pasado. Entonces, cuando usted pase la prueba, recuerde, Dios está confirmando el llamado que tiene para mi vida de que soy un escogido de Él. Después está Santiago capítulo 1, verso 3, que era lo que... Santiago 1, verso 3, y la escritura dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿ya? En la obra del Señor necesitamos tener paciencia porque las cosas no son automáticas, el crecimiento espiritual no es automático, el poder recibir bendición del Señor no es automático, no es, yo oro un día, yo siempre me recuerdo, hermano amado, quizás es repetitivo algunas veces, pero yo me recuerdo cuando quería conocer a mi esposa, yo decía, Señor, el primer consejo que me dieron siempre fue, ore por su esposa y ore por el llamado que Dios tiene para su vida. Y yo lo empecé a hacer sin tener necesidad en ese momento y tener planes de casarme, pero lo hice en ese mismo momento, empecé a orar de todos los días, hermano amado, en la noche y en la mañana decía, Señor, yo sé que tú tienes mi esposa ahí, cuídala, guárdala, afírmala en tus caminos, Señor, y cuando yo la conozca, yo vea que ella es una mujer que ama más tu obra y a ti que a mí mismo. Entonces, cuando oramos, hermano amado, cuando buscamos, yo estuve orando casi 7 meses, esa misma oración todos los días, todos los días, todos los días, hasta que Dios también cumplió el propósito en un momento. Entonces, claro, nosotros decimos los momentos donde no escuchamos nada, donde no vemos nada, donde no vemos que Dios abre una puerta de bendición, vemos que pareciera que la oración no ayuda. Pero cuando, hermano amado, salimos de la prueba, entendemos que las obras del Señor se trata de paciencia, que las cosas no llegan de inmediato. Cuando usted se apresura y toma decisiones apresuradas, usted le puede preguntar a cualquier hermano, hermano, ¿usted ha tomado una decisión apresurada? Sí. Y le hubiese gustado haber cambiado su decisión, pero darían toda su vida para cambiar una decisión que quizás tomaron por hacer las cosas rápido, por hacer las cosas sin pensar, porque todas las decisiones malas que tomamos las acarreamos siempre, hermano amado. Pero la obra del Señor es con paciencia y la prueba nos va a ayudar a entender los tiempos del Señor, a entender, a escucharlo también y a entender de que Dios está en pleno control de nuestra vida, pero para eso hay que pasar la prueba para que tengamos esa paciencia, ¿ya? Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y esto igual fue algo que mientras lo buscaba, fue algo que también me hizo recordar mucho los tiempos que hemos pasado de prueba acá en mi matrimonio, de enfermedades, de repente no podemos desmerecer de repente alguna quizás discusión o disgusto, hermano amado. Y Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, y mire lo importante que dice ahora, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Uno de los propósitos importantes, de los buenos propósitos, es que también usted se dé cuenta qué es lo que hay en su corazón. Dios no necesita darse cuenta porque Dios conoce lo que hay en su corazón, ¿ya? Pero usted tiene que darse cuenta qué clase de persona es. Y es de repente difícil decirlo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta qué clase de cristianos somos. Tenemos que darnos cuenta en qué etapa, como decíamos en el estudio anterior, en qué etapa espiritual estamos. Si estamos buscando al Señor, si hemos hecho un compromiso con Él, si estamos buscando su perfecta voluntad, si estamos guardando su palabra, si nos estamos preparando para predicar, si estamos con el anhelo de poder
entregar y de repente defender la palabra, y en la etapa quizás que se ve ya más mayor, estar dispuesto a dar nuestra vida física por el Señor. Usted se tiene que colocar también en esa línea y decir, Señor, ¿en qué etapa estoy? Y la prueba muchas veces nos hace ver, Señor, quizás ni siquiera estaba orando. Señor, ni siquiera estaba en tu perfecta voluntad. Señor, esta prueba me ayudó a entender de que no estaba siendo fiel realmente a ti. La prueba va a traer como un buen propósito en nuestra vida el mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿ya? Y de ahí usted también va a poder tener un punto de partida para decir, Señor, yo me he dado cuenta de lo que soy, pero necesito mejorar, pero desde este punto. Me falta quizás cambiar muchas cosas, tú lo puedes hacer, ayúdame, muéstrame cómo debe ser mi vida. Entonces la prueba muchas veces sale a aflorar todo lo bueno, porque no podemos decirte que todos somos malos, todo lo bueno, pero también lo malo y lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Así que esos tres versículos nos ayudan a entender de que la prueba trae un buen propósito también para nosotros. Un punto más y también importante, ya nos vamos acercando al término, tratamos de hacerlo lo más breve posible, hermano amado. Uno de los puntos también importantes es que usted tiene que entender de que la prueba es enviada por Dios y Dios conoce también hasta qué punto podemos soportar esa prueba, ¿ya? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, verso 13, justo está mi hermana Daniela y mi hermano Álvaro ahí juntos, así que mi hermana Daniela le voy a pedir que busque 1 Corintios 10, 13, y mi hermano Álvaro si puede buscar Job capítulo 34, verso 23. Ay, no se apure, no se ponga nervioso, hermano Álvaro. Mi hermana Daniela si puede buscar 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Sí. Y mi hermano Álvaro era Job capítulo 34, verso 3. Y mi hermana Daniela si lo encontró ahí para que le dé lectura. Amén, hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. 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 Y mi hermano Álvaro, si puede buscar Job, capítulo 34, verso 23, si lo tiene por ahí, Job 34, 23. Amén. Amén. ¿Le doy lectura o no? Amén, amén. Dice, no carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Amén. Mire lo que decía Job, decía que no carga pues a él, al hombre, más de lo justo, ¿ya? Y Primera de Corintios decía que a pesar de que pueda estar la tentación o la prueba o la aflicción, Dios siempre va a colocar una puerta para que podamos escapar de eso, ¿ya? Entonces, si el Señor, como conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, Él sabe qué prueba usted va a poder soportar y qué prueba, como decíamos anteriormente, va a tener un buen propósito en usted, ¿ya? O sea, hay que enfrentar la prueba sabiendo de que si Dios la está enviando, que si Dios está permitiendo que esta prueba pase, usted de antemano ya sabe que la va a poder soportar. El proceso es difícil, pero usted de comienzo tiene que decir, Señor, yo sé que voy a soportar, porque si tú me estás enviando, tú conoces mi vida y yo sé que aparte, obviamente el Señor va a estar con usted, pero su vida espiritual va a crecer, como le decía, pero ya el Señor ya sabe qué prueba colocarle a usted y cómo usted va a crecer y cómo usted va a salir adelante en esa prueba, ¿ya? Pero nunca va a ser algo insoportable, algo que usted va a decir va a ser una eternidad, va a ser algo que toda mi vida voy a estar así, no.
Y como vamos a leer en uno de los últimos puntos, las pruebas tienen un término, ¿ya? Estas pruebas siempre van a tener un término, ¿ya? Siempre la prueba tiene esa característica también que vimos, que son inevitables, que tienen un buen propósito, que podemos soportarla, pero el otro punto es que tienen un término, ¿ya? Tienen un término, por ejemplo, está Éxodo 12:40, cuando habla de que Israel estuvo ¿cuánto tiempo estuvo en Egipto, ya? Si vemos el libro de Éxodo, vamos a buscarlo un poquito acá, capítulo 12, verso 40, 12, verso 40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ya no fue, fue un tiempo largo, pero tuvo un principio y tuvo un término, ¿ya? Después estaba Deuteronomio 8:2, que fue cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto. También tuvo un término eso, hermanos amados. También tuvo un término, dice, cuando estuvo los 40 años en el desierto, también tuvo un principio y tuvo un término. Y también en Jeremías capítulo 29, verso 10. 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar del cautiverio que estaba pasando en Babilonia, ¿ya? O sea, tienen un principio y tienen un término. Eso es lo importante, hermano amado. Puede que sea quizás unos meses, semanas, días, años, quizás, no sabemos cuánto puede durar, pero tiene un término. Es algo que va a alentar nuestra vida a pasar la prueba. Cuando estemos en el proceso ahí, digamos, Señor, en algún momento esto va a terminar, yo tengo que aprender, tengo que esperar. Por eso hablamos de paciencia, porque la prueba va a traer paciencia para poder esperar también de que esto termine, ¿ya? Y no desesperarnos y no irnos al mundo y no bajar nuestra fe y nuestra confianza, ¿ya? Y como ya punto final, hermanos amados, tratando de que ojalá el aprendizaje que tuvimos hoy día, quizá usted obviamente ya lo tenía en su corazón, pero nunca está de más volver a recordarlo, es que la prueba va siempre a aumentar nuestra fe y paciencia, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 4, dice, acordándonos sin cesar delante del... A ver, esperen. Sí, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, ¿ya? Entonces, la Escritura habla, hermano amado, de que los apóstoles sabían, hermano amado, cuál era la fe que había en los hermanos, cuál era, como decía, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos sabían cuál era la fe y la constancia que había, o la paciencia, se podría decir, que había en cada uno de los hermanos, ¿ya? Entonces, como resumen, la prueba en usted va a producir una fe y una paciencia que quizá no tiene. Hermano Álvaro, ¿Qué capítulo era ese, hermano? primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 4. Gracias. Amén. Entonces, hermano amado, la prueba, ¿ya? Va a producir en usted fe y paciencia. ¿Sí? ¿Para qué? Fe para creer en las promesas del Señor y paciencia para esperar que produzcan, que se hagan realidad esas promesas, hermano amado. Entonces, usted hoy día me pregunta a mí, hermano amado, ¿usted ha pasado pruebas? He pasado las pruebas. ¿Me he sentido muchas veces desanimado? Sí, me he sentido desanimado. ¿Ha tenido que pasar la prueba orando? La he pasado orando. ¿La ha pasado de repente sin oración?
sí, también he pasado momentos donde no he podido tener fuerzas para orar y había una iglesia que ha estado al lado mío orando al Señor. Y por eso yo hoy día estoy en pie. Entonces, y el Señor obviamente se apartó en algún momento de mí. Yo lo sentí, sí, lo sentí muchas veces, pero en realidad Él nunca se apartó de mí. Porque si el Señor se hubiese apartado de mí, yo no estaría hoy día hablándole sobre la prueba, sobre la fe, sobre la paciencia que hay que tener. O sea, el Señor siempre estuvo conmigo, siempre ha estado con sus hermanos que han pasado pruebas igual, y ustedes que en este caso quizás estamos comenzando, mis hermanos, estamos recién comenzando a tener una vida, se puede decir, adulta y vamos a pasar diferentes procesos, pero entienda y recuerde de que todo esto va a tener un buen propósito para que nosotros crezcamos espiritualmente. Vamos a salir de la prueba renovados, vamos a salir de la prueba con más fe, con más confianza, y para decirle al Señor, Señor, aquí estamos, si tú necesitas de nosotros, si tú necesitas que testifiquemos de ti, vamos a estar acá y vamos a poder decir, heme aquí, envíame a mí en todo momento, ¿ya? Así que esto, por lo menos, hermano amado, son algunos puntos de los que le quise traer en esta tarde, hermano amado. Espero que haya sido de bendición para su vida. Obviamente, de la parte, se podría decir, humana, nunca le desearía una prueba a nadie porque es muy complicado, pero sí es necesario para nuestra vida. Así que también cuando esté pasando momentos difíciles, no se encierre solo. Eso es lo peor que puede hacer, hermano. No se encierre en su problema, no se encierre en su dificultad, no se encierre en su propia debilidad, hermano amado. Recuerde que hay hermanos que también lo pueden ayudar, hay siervos del Señor que lo pueden guiar. Está la Escritura, está el Señor, están los pastores, están los hermanos que ya llevan tiempo en el Evangelio y que pueden darle un consejo, que pueden ir a orar con usted, que pueden ayudarle en oración, pero siempre que usted esté pasando un proceso, una prueba, coméntelo a los hermanos, que usted vea también que van a guardar también la debida discreción en algunos momentos y que también van a saber cómo actuar en los momentos de prueba, ¿ya? Pero eso más que nada sería, mis amados hermanos, vuelvo a reiterar los puntos principales. La prueba es inevitable, tiene un buen propósito, podemos soportarla, tienen un principio y término, y en el final van a producir fe y paciencia para nuestras vidas. Así que eso sería, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ya estar finalizando, si es la voluntad del Señor, este estudio, hermanos amados. Le voy a pedir a mi hermano Claudio, que está ahí, hermano amado, si él puede estar orando al Señor en este día para que ya podamos dar término a nuestro estudio, y siempre recordándole, hermano, que cada viernes con la ayuda del Señor vamos a estar entregando un nuevo tema y se le agradece inmensamente que estén conectados, hermano amado, en este día. Así que Dios le bendiga a mi hermano Claudio para que podamos estar orando al Señor para darle término a este estudio. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cierto?, a cada uno de ustedes que pudimos participar en este maravilloso estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, les invito a que podamos estar orando. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor Jesucristo, damos las gracias, Dios mío, por poder participar, Dios Señor amado, en este estudio bíblico, Padre Celestial, que sin duda alguna, Señor amado, nos alimenta, Padre Santo, nos enseña cada día como cristianos, Padre Celestial, a seguir, Padre Santo, en este camino del Evangelio, Dios mío, sabiendo que hemos de pasar dificultades, pruebas y luchas, Señor amado, pero tu palabra nos dice, Señor amado, que podremos contigo, Señor amado, salir victorioso, Padre mío, porque todo nos fortalece y todo nos ayuda a crecer como cristianos, como hijos de Dios, para alcanzar la meta final, Señor amado, que es, Señor amado, llegar a esa ciudad celestial, Dios mío, a esa santa cena, Dios mío, que tendremos contigo, Padre mío, en las bodas del Cordero, Padre celestial. Dios bendiga, Señor amado, a cada uno de nuestros hermanos que quizás están pasando alguna prueba, Dios mío. Usted fortalezca su vida, su corazón, sus fuerzas espirituales, Dios mío. Usted sea ahí, Señor amado, acompañándoles, porque sabemos, Dios mío, que tú no nos dejas solos.
Pero en la prueba, Señor amado, quizás se hace difícil y pensamos quizás que estamos solos, Dios mío, pero Señor amado, tú estás siempre ahí con nosotros, Dios mío. Ayúdanos cada día a crecer como cristianos y poner siempre nuestra confianza en ti, Señor amado, aleluya. Oh, Señor amado, gracias, Señor amado, te damos por esta oportunidad que tenemos, Dios mío, de poder, Señor, escudriñar las Escrituras, Padre mío, por el medio de este estudio bíblico. Dios bendiga a mi hermano Mirko grandemente y a cada uno de mis hermanos que están en esta noche participando de este estudio bíblico. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos, y Dios les siga ayudando y les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Ahí están mis dos pruebas ahí. Dios bendiga, María Claudia. Dios le bendiga. Un abrazo. Un abrazo.